¿Te has preguntado cómo un joven criado entre ovejas, sin prestigio ni reconocimiento, llegó a ser no solo el rey más grande de Israel, sino también recordado como un hombre conforme al corazón de Dios? Resulta asombroso que, pese a pecados tan graves como el adulterio y el asesinato, David siguiera siendo visto por el Creador como un siervo fiel, como si en lo más profundo de su alma existiera algo tan valioso que ni siquiera sus caídas pudieron borrar. Entre victorias brillantes y errores escandalosos, la mirada de Dios nunca se apartó de él, revelándonos que su historia es, de algún modo, también la nuestra, llena de luchas, debilidades y esa constante búsqueda por vivir bajo el propósito divino. Por eso hoy te invito a descubrir conmigo los misterios de este personaje fascinante en este video titulado El Rey David, victorias, pecados y corazón para Dios. Porque quizás, sin darnos cuenta, lo que vivió David sigue hablándonos hoy a cada uno de nosotros, que intentamos encontrar a Dios incluso cuando tropezamos con nuestra propia humanidad. Y si sientes que estos temas despiertan algo especial en tu interior, si encuentras valor en estas reflexiones que exploran lo más profundo de nuestra fe, te invito a suscribirte al canal, porque juntos recorreremos senderos que nos acercarán cada vez más al corazón del Padre. La vida de David comienza lejos del esplendor de los palacios y de la mirada pública, en los verdes campos de Belén, donde su existencia parecía destinada a perderse en el anonimato, mientras cuidaba a ovejas bajo el sol ardiente del desierto y enfrentaba bestias salvajes sin más ayuda que su honda y su fe en el Dios de Israel. Nadie, ni siquiera su propio padre, lo consideró digno de ser presentado ante Samuel cuando llegó buscando al ungido del Señor. Pero ahí aprendemos una de las verdades más poderosas que resuenan hasta hoy. Dios no se fija en la apariencia externa ni en la posición social, sino que mira directamente al corazón, escudriñando lo que los ojos humanos no pueden ver y eligiendo a aquellos que, aunque invisibles para el mundo, son preciosos ante su presencia. Mientras Saúl, el primer rey de Israel, caía en desobediencia y orgullo, Dios ya había apartado para sí a David, un joven cuya mayor fortaleza no era su destreza con las armas ni su valentía ante el peligro, sino su capacidad de amar y confiar en Dios con una sinceridad que trascendía cualquier circunstancia adversa. Pronto, David pasaría del anonimato al centro de la historia, enfrentándose cara a cara con Goliat, el gigante filisteo que durante días había sembrado terror en el ejército de Israel. Nadie se atrevía a desafiarlo, pero David, impulsado por una fe inquebrantable, no permitió que las voces del miedo apagaran su certeza interior de que, si Dios estaba con él, ninguna fuerza enemiga podría prevalecer. Mientras todos medían la estatura del gigante y el peso de su armadura, David midió el poder del Dios viviente, y con solo una piedra en su honda y una declaración de fe encendida, derribó al enemigo que parecía invencible, recordándonos que los gigantes que enfrentamos en la vida no son nada cuando aprendemos a caminar en el nombre del Señor Todopoderoso. Este episodio, tan conocido y repetido, no es solo una historia para admirar desde la distancia, sino una invitación personal a mirar nuestros propios temores, inseguridades y batallas internas, entendiendo que, como David, podemos vencer aquello que parece imposible si aprendemos a depositar nuestra confianza absoluta en las promesas eternas de Dios. Y si hasta aquí estas palabras están trayendo luz a tu alma y despertando un anhelo profundo por conocer más del corazón de Dios a través de estos relatos, te animo a dejar tu like, porque con ese gesto sencillo nos ayudas a que este mensaje pueda alcanzar a muchas más personas que, como tú y como yo, buscan respuestas en medio del camino. Pero sería un error pensar que la vida de David fue solo una sucesión de triunfos y milagros,
porque detrás de cada victoria también hubo largos años de persecución, traición y sufrimiento, cuando Saúl, consumido por los celos, dedicó su vida entera a tratar de destruirlo. En lugar de reclamar lo que ya le había sido prometido, David eligió esperar los tiempos de Dios, rechazando la tentación de tomar el poder por la fuerza y honrando incluso a aquel que lo buscaba para matarlo, mostrándonos que la verdadera grandeza no se mide solo en los logros visibles, sino en la capacidad de actuar con integridad cuando nadie más lo haría. Y sin embargo, ni siquiera los más fieles están exentos de caer, porque el corazón humano, por más cercano que esté a Dios, sigue siendo vulnerable si baja la guardia. Así ocurrió con Betsabé, cuando David, ya rey y en la cumbre de su poder, permitió que el deseo lo dominara, cometiendo adulterio y llevando a la muerte a un hombre inocente para ocultar su pecado. Lo que comenzó con una mirada indebida terminó en una cadena de acciones impensables, recordándonos que el pecado no aparece de golpe, sino que se desliza lentamente, disfrazado de pequeñas concesiones que, si no son detenidas a tiempo, destruyen todo a su paso. Pero aquí, justo en medio de su caída más escandalosa, descubrimos el verdadero secreto del corazón de David, porque cuando el profeta Natán lo confrontó con valentía y le mostró la magnitud de su error, David no buscó excusas ni culpó a otros, sino que, quebrantado hasta lo más profundo de su ser, reconoció su falta sin reservas y se rindió por completo ante la misericordia divina. De esa confesión nacieron palabras inmortales, como las del Salmo 51, donde implora a Dios que cree en él un corazón limpio y renueve un espíritu recto, porque entendió que el verdadero tesoro no está en el poder ni en los logros, sino en habitar constantemente bajo la gracia y el perdón del Altísimo. Y si algo nos enseña la vida de David, es que no importa cuántas veces hayamos fallado, ni cuán lejos creamos haber caído, siempre hay un camino de regreso cuando nos acercamos a Dios con humildad y verdad, sin máscaras ni justificaciones, permitiendo que su amor restaure lo que parecía irremediablemente perdido. Hoy, al mirar la historia de este rey pastor, podemos vernos reflejados en sus momentos de espera, en su valentía frente a los gigantes, en su obediencia a los tiempos de Dios y, por supuesto, también en sus caídas, esas que nos recuerdan cuán frágiles somos, aun cuando amamos sinceramente al Señor. Y sin embargo, ahí permanece la esperanza, porque si David, con todos sus errores, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, entonces tú y yo también podemos aspirar a esa gracia, buscando su presencia y permitiendo que Él transforme nuestra vida. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir descubriendo juntos las maravillas que la palabra de Dios tiene para nosotros. Que el Señor te bendiga y guarde, y que su paz repose siempre sobre ti.